Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, a una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos? Sí, hoy es 12 de diciembre, hoy es día de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América. Hace tan solo 3 días también habíamos celebrado la fiesta el 9 de diciembre de San Juan Diego, aquel indio a quien la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, le dirigió estas maravillosas palabras. Posiblemente sean las palabras más tiernas, más profundas que nos permiten adentrarnos en la espiritualidad mariana. Son unas palabras impresionantes que están recogidas, además tenemos, digamos, como unas fuentes históricas muy bien estudiadas, ¿no? de la autenticidad de estas palabras. Son unas palabras que están ya recogidas en un manuscrito, en el manuscrito llamado de Nicam Mopoua. Es un manuscrito escrito en el idioma nahuatl, y en el siglo XVI ese manuscrito dejó constancia de las palabras que la Virgen le había dirigido a San Juan Diego. Como digo, creo que son unas palabras que perfectamente pueden ayudarnos a adentrarnos en cuál es la función, cuál es el cometido, cuál es la encomienda que el Señor le ha dado a su madre en este momento, ¿no? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos? Estas palabras la Virgen María se les dice a un Juan Diego que estaba agobiado, porque claro, resulta que su tío estaba gravemente enfermo y le había pedido que fuese a la ciudad, pues a buscar un sacerdote que le diese los sacramentos porque se tenía que preparar para morir, y entonces ese indio pues se veía con el problema de que no podía atender lo que aquella mujer maravillosa, bellísima, le había pedido, que fuese a la ciudad y que le dijese al arzobispo, a Fray Juan de Zumárraga, le transmitiese el mensaje en nombre de la Virgen. Pero claro, San Juan Diego, este indiecito, tenía pues el agobio de decir, pero ¿cómo tendré que hacer primero lo de mi tío que está enfermo? Y estaba agobiado, ¿no? Y en ese momento es una palabra maravillosa en la que la Virgen María irrumpe en medio de nuestros agobios. En ese agobio de Juan Diego nos podemos ver todos perfectamente reflejados, ¿no? Los agobios, lo que llevo yo entre manos, que estoy agobiado. Y entonces esta fue, tal y como lo recoge, ¿no? Pues ese manuscrito del siglo XVI, la conversación entera fue esta. Escucha, pon esto en tu corazón, hijo mío, el más pequeño, que no se turbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Necesitas alguna otra cosa?
No te aflija la enfermedad de tu tío, porque no morirá ahora por ella. Ten por seguro que yo sano. Es impresionante, porque estas breves palabras de María nos hablan de su maternidad espiritual. No estoy yo aquí que soy tu madre, de María como medianera de las gracias. No estás bajo mi sombra y resguardo. De María como fuente de alegría. No soy yo la fuente de tu alegría. De María como amparo providente. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. De María como aquella que nos llama a confiar en su Hijo. No temas esta enfermedad. Yo estoy contigo. Bueno, es maravillosa esta advocación de la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América. Hoy grabamos a fuego en nuestro corazón esta palabra. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Pues sí, sentimos el cuidado maternal de María. Y lo hacemos además en esta radio de Radio María, cuando recientemente ha comenzado la campaña de Adviento y Navidad de sostenimiento de esta radio. Con el lema Camino de Belén, todos uno en Jesús y María, pues se ha iniciado esta campaña. Es una de las dos campañas principales, la campaña de mayo y esta campaña de Navidad, pues de sostenimiento de nuestra radio. Y vamos, caminito de Belén, y le vamos a llevar a ese niño que ha nacido, le vamos a dar nuestra ofrenda. Y nuestra ofrenda, pues es darle ese transistor de Radio María, que en el fondo es ponerle voz a la palabra. Va a nacer la palabra. Entonces, como decía San Agustín, pongámosle voz a la palabra. ¿Y cómo le pondré voz a la palabra que va a nacer en el seno de María? Pues le pongo un transistor, le pongo un altavoz que se llama Radio María. Prestémosle voz a la palabra y vamos a todos a colaborar en esta campaña. Sé también, así me lo han dicho, que durante el programa de hoy hay ya voluntarios para todos aquellos que queréis llamar y también comunicar vuestra aportación al teléfono 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. También para poder colaborar uno puede entrar en la página web de Radio María España y allí ve las distintas formas, ¿no?, de poder colaborar y realizar aportaciones, pero yo creo que es conveniente también el llamar a este teléfono para que se anime esa campaña. Durante todo el programa ya habrá también voluntarios que lo estarán atendiendo. 91 8 22 80 10. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en X a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en diversas plataformas, como por ejemplo en YouTube. Ahí está también Sexto Continente. También está en iVoox, en Spotify, en Amazon Music. También se puede encontrar el programa en la página web www.enticonfio.org. También desde allí se puede seguir en directo por televisión, en Enticonfío Televisión, la emisión de este programa y encontrar también los programas anteriores. Bueno, pues vamos adelante en este día de la Guadalupana, a cuyo amparo nos acogemos. Y comenzamos con una buena noticia, una buena noticia que yo creo que fue un regalo de la Inmaculada. Al día siguiente de la Inmaculada se hacía pública la noticia de la absolución a los 21 acusados por rezar ante un centro abortista en la ciudad de Vitoria, en España. Y es una noticia importante, porque estábamos todos muy atentos a lo que pudiese ocurrir allí, ¿no? El juzgado de lo penal número 1 de Vitoria finalmente absolvió, ¿no?, a los 21 acusados de un delito de coacciones por su participación en concentraciones de oración frente a un centro abortista, ¿no?, de la capital alavesa.
La sentencia, vamos, es que supone un hito jurídico al tratarse del primer juicio de estas características, celebrado en Europa incluso, y respalda plenamente, ¿no?, las tesis mantenidas por las defensas de estos 21 acusados. Los participantes se limitaron a rezar en silencio y manifestar su apoyo a la vida, sin proferir insultos, ni presionar ni a los trabajadores o a los usuarios del centro. La magistrada de esta sentencia, Beatriz Román, subraya que, voy a leer literalmente lo que dice la magistrada, los acusados no hicieron otra cosa que ejercer su libre derecho de reunión, escogiendo un lugar próximo a una clínica donde se realizan abortos, al entender que expresar sus reivindicaciones en ese lugar y del modo que lo hicieron era la vía más apropiada para que el mensaje que quieren transmitir, rezar por la vida y ofrecer su ayuda, llegara directamente a sus destinatarios principales. Esto es lo que dice la magistrada, esto es lo que han hecho, ¿no? Entonces añade que además lo hicieron pues con delicadeza, porque habían avisado a la autoridad competente y lo hicieron de una forma exquisitamente pacífica, así lo dice, entre comillas, exquisitamente pacífica, ¿no? Y además habían avisado a las autoridades competentes y estaban allí, ¿no? Entonces, esta es la resolución. Ciertamente no es una resolución firme, podría ser recurrida a tribunales superiores, pero marca un precedente obviamente relevante en el debate público sobre la presencia de grupos pro vida en las inmediaciones de centros abortistas. Y es que vamos a decir que la Fiscalía y las acusaciones particulares de la clínica abortista, ¿no?, solicitaban 5 meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de indemnizaciones económicas de hasta 20.000 euros y también una orden de alejamiento. Y la jueza concluye diciendo de eso no hubo nada de nada, ¿no?, ni acoso, ni hostigamiento, ni nada por el estilo. La magistrada destaca que los procesados siempre se situaron en la acera de enfrente a la clínica, a un mínimo de 15 metros en diagonal, y que esto es así, que en absoluto estaban en la puerta taponando la entrada de nadie, estaban al otro lado de la acera, a 15 metros por lo menos, y esto quedó acreditado por los testimonios de los acusados, los agentes que los identificaron y los documentos gráficos que existen, ¿no? Y además el número de los concentrados, aunque son 21 los que se sentaron al banquillo, nunca se había superado el número de 5 personas por turno, ¿no? Solían estar como unas 5 personas como máximo por turno. Por lo tanto, el juzgado rechaza que existiese conducta intimidatoria y pone las cosas en su sitio, ¿no?, con respecto a estas campañas que hace 40 días por la vida, fundamentalmente, ¿no?, y también quizás otras asociaciones, estas campañas de 40 días por la vida, en donde en distintas ciudades del mundo pues se lleva adelante esa acción, ¿no?, de orar, ayunar, y ponerse delante, ¿no?, delante de un abortorio diciendo podemos ayudarte, estamos aquí con el deseo de ayudarte. Ese es sencillamente el mensaje, ¿no?, el mensaje que se está transmitiendo. No estás sola, podemos ayudarte, con un letrero que dice eso, sin decir más palabras, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que va habiendo casos en los que hay personas que se acercan y cuando ven que alguien alguien va a abortar, y cuando ven que de repente hay alguien en una actitud humilde de estar rezando a unos, pues eso, a 15, 20 metros, ¿no?, de la clínica, con un cartel que dice no estás sola, podemos ayudarte, pues hay personas que se acercan, por el poder de la oración, por esa intercesión del ayuno, y deciden cambiar su decisión. De hecho, ya hemos contado en este programa como Giorgia Meloni, pues la presidenta de Italia, la primera ministra de Italia, pues en su autobiografía ha contado cómo su madre tenía ya cita para abortar, o sea, ella se ha salvado de un aborto que podía haber acontecido, mira, y
Y aquí está. Es la que es la primera ministra italiana, ¿eh? O sea, lo que es la vida, ¿eh? Bueno, 40 días por la vida, en su página web, pues da datos de cómo, ¿no? Pues desde que comenzaron estas campañas en el año 2017, pues ha habido 26.144, porque hay una especie, hay un registro, ¿no? Que se va actualizando. 26.144 bebés que han nacido fruto de esta iniciativa, 26.144, que se dice fácil, 275 trabajadores de esta industria del aborto que han decidido dejar su puesto de trabajo. Claro, porque también hay muchas personas que se ponen a trabajar en la clínica abortista porque es que no tienen otro sitio donde trabajar. Y claro, y también les impacta, les cuestiona en sus conciencias, que alguien rece humildemente, y hay 275 personas que han decidido dejar de trabajar en ese lugar, y 184 clínicas abortistas que han cerrado sus puertas. O sea, estos son los datos, 26.144 bebés que nacieron, que se arrepintieron, y nacieron 275 personas que dejaron de trabajar, abandonaron ese puesto de trabajo, y 184 centros que cerraron. Y es importante decir que aquí la clave está en la oración y en el ayuno. ¿Cómo podemos expulsar este demonio? Con oración y con ayuno. Posiblemente, ¿no? En la estrategia de la causa provida ha ido, ¿no? Ha ido también moldeándose, reformulándose con el paso de los años, y entendiendo que la clave está en rescatar, uno a uno. Claro, eso va teniendo una fuerza tremenda, uno a uno. Y claro, la persona rescatada tiene un poder increíble, ¿no? Estos días está corriendo por redes sociales un vídeo de un debate acontecido en Estados Unidos entre una persona provida, ¿no? Y una militante abortista. Y claro, y esta persona provida resulta, fíjate, que es una persona adulta. Esta persona, una mujer, había sido concebida, ella, pues, fruto de una violación. O sea, su madre había sido violada y había quedado en estado. Y entonces había tenido todas las dudas, ¿no? Esa madre para abortar, había intentado hacerlo, finalmente no pudo hacerlo, y esa hija ha nacido. Esa hija ahora es adulta. Y en un debate sobre el aborto, esa mujer ahora da testimonio y dice: ¿por qué yo estoy condenada a morir? ¿Por qué yo tengo que morir por el daño que le ha hecho un violador a mi madre? ¿Por qué yo tenía que haber sido abortada? ¿Es justo que yo sea el que pague el mal de lo que le hizo un violador a mi madre? ¿Yo tenía que haber muerto? Claro, joder, es que el testimonio de esa mujer, claro, la otra digamos, la proabortista en el debate se quedó callada, no, lo siguiente: ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que pagar yo con mi vida el daño que un hombre le hizo a mi madre? ¿Por qué? Entonces, claro, la mujer dijo: mira, mi madre no abortó porque en aquel tiempo todavía, ¿no?, el aborto no estaba legalizado, y por eso salvé yo mi vida. Si no, yo no existiría, me habrían matado. Claro, madre mía. Entonces, al final, la batalla por la vida, creo que se está dando en este momento uno a uno. Donde más se reza y donde más se ayuna, se salvan más vidas, ¿sabéis? Entonces, pues saludamos a esas 21 personas, algunas de ellas mayores, algunas de ellas también pues con una enfermedad, alguna de ellas incluso se ha sentado en el banquillo yendo con andador, una persona anciana, acusada y sentada en el banquillo, ¿no?, por ser acosadora y no sé qué, que han ido con su andador y se han sentado ahí en el banquillo. Ojo también al parche,
que es una llamada y nos toca la conciencia a todos los que estamos mejor de salud, y igual no nos mojamos tanto en esta vida. Entonces felicitamos a estas 21 personas, ¿no? Les agradecemos que hayan dado la cara por Cristo, por el autor de la vida, por ese niño que nació en Belén, frágil y débil, que hayan dado la cara por ese niño. Al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre. Sin duda alguna, estas personas han sido elegidas, ¿no?, para escuchar esta promesa del Señor. A quien me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre. Imagínate tú estas personas cuando habían pensado en su vida que se iban a ver en medio de un juicio mediático con periodistas allí y la otra entrando con un andador y se sienta, madre mía, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Bueno, pues alguna de ellas, o todas ellas en conjunto, no lo sé, eso lo desconozco, han escrito una breve carta que la voy a leer, ¿eh?, que tiene como título El amor de los pequeños. Y dice la carta: hace muchos años, un periodista le dijo a la Madre Teresa de Calcuta: yo no haría esto ni por $1.000.000. Claro, le decía esto el periodista a Madre Teresa cuando le veía a ella estar allí tocando los cuerpos leprosos, los cuerpos que se estaban casi pudriendo, ¿no? Yo no haría esto ni por $1.000.000. La Santa de Calcuta le respondió: ni yo tampoco. Yo solo lo hago por amor. Ella, la Madre Teresa, era una mujer pequeña que hizo cosas muy grandes entre los pobres, con muy pocos medios. Esta gran santa de nuestro tiempo es mi inspiración para escribir estas líneas. Yo estoy entre los 21 acusados por rezar frente a la clínica Ascavide de Vitoria. Entre las personas que han ido a rezar hay jóvenes y mujeres de 85 años, alguna con andador. Hay personas enfermas, estudiantes, trabajadores, amas de casa, jubilados, inmigrantes. Personas anónimas y sencillas que no buscaban ningún protagonismo. Personas que solo querían rezar por el fin del aborto. Nada les había preparado para este momento, sino solamente su gran fe y entrega. Y con su sencillez y humildad en silencio, con un rosario en la mano y una oración en los labios, salieron a la calle a rezar por los más pequeños, los niños no nacidos. La Madre Teresa de Calcuta siempre decía que trabajaba para los más pobres de entre los pobres, y entre ellos incluía a los niños no nacidos. A semejanza de ella, nosotros también creemos que hoy los más pobres de entre los pobres son los niños a los que se les arrebata el primer derecho fundamental, la vida. Y por ello salimos a las calles, para vencer al gigante del aborto, igual que Don Quijote, con un rosario como lanza y un cartel como escudo, en silencio, en oración y humildad, y recibimos quebrantos, humillaciones, desprecios, como Don Quijote, y nos llamaron acosadores, retrógrados y otros insultos más graves. ¿Cómo puede ser que unas poquitas personas de una de las ciudades más pequeñas de España hayan tenido tanto eco mediático solo por rezar? Porque todo esto ha pasado en Vitoria y no en Madrid o en Barcelona. Muy sencillo, porque Dios escoge siempre a los más pequeños para hacer su obra, como se ve en los textos bíblicos. Moisés era tartamudo y Dios lo eligió para guiar a su pueblo. La Virgen María, una adolescente, quizás de 13 años, y fue elegida para ser madre de Dios. Y nosotros, pocos, mayores, enfermos, inmigrantes, sin medios, fuimos los elegidos para esta misión, ser testigos de la verdad sobre la vida. Alguno se preguntará: ¿pero por qué estabais rezando si sabíais que podría tener consecuencias negativas para vosotros? Eso yo no lo habría hecho, ni por todo el oro del mundo. Lo hicimos solo, lo que hicimos solo se puede entender desde la lógica del amor. Nosotros tampoco lo hicimos por dinero, lo hicimos por amor.
Por amor a Dios y a la Virgen, que sufre por cada bebé que es abortado. Por amor a las mujeres que tienen una gran dignidad al ser portadoras de la vida. Por amor a las madres gestantes, que casi siempre abortan presionadas o que están solas y no tienen ninguna opción. Por amor a los bebés no nacidos, que no verán la luz del sol. Unos 700 en Victoria, unos 100.000 en España. Por amor a los sanitarios que practican los abortos, que saben mejor que nadie lo que hacen y que también sufren mucho por hacerlo. Por amor a la verdad. El aborto mata a seres humanos. Hay cosas que solo se pueden hacer por amor. Hay cosas que solo las pueden hacer los más pequeños. Por eso fuimos a rezar delante de la clínica Ascavide, por amor. Que por cierto, la palabra Ascavide es una palabra vasca que se traduciría al español camino de libertad. Camino de libertad. Le deberían de llamar Eriotzvide, camino de muerte, en vez de camino de libertad. Pero bueno, termina este artículo. Por eso fuimos a rezar delante de la clínica Ascavide, por amor, solo por amor. Bueno, pues damos gracias, ¿no?, a estas 21 personas que han pasado su calvario y que han visto, yo creo que un regalo de Dios, ¿no?, que han visto pues recompensada su fidelidad con esta sentencia que es un hito jurídico y que abre un camino, ¿no?, hacia la libertad. Yo compartí en redes sociales esta noticia y dije, hombre, supongo que los liberticidas estarán horrorizados de que se condene a alguien por rezar y ofrecer su ayuda. O sea, es que fíjate tú qué delito, ¿eh? Es claro, los liberticidas lo que quieren es que esté prohibido rezar, que esté prohibido rezar en las inmediaciones de una clínica abortista. Tú verás, ¿eh? O tener un cartel que diga, no estás sola, podemos ayudarte. Eso es delito, fíjate tú, ¿no? Bueno, esta es la noticia, pero es que además de la noticia tiene todavía pues un epílogo muy bonito, y es que esta Navidad, el Vaticano va a exhibir por primera vez un Belén explícitamente pro vida. Entonces esta es una gran noticia. Es un Belén diseñado por una artista costarricense, Paula Senoto, que lo ha hecho en colaboración con 40 días por la vida, con esta asociación precisamente de la que estamos hablando, y este Belén va a ser bendecido por el Papa León. ¿Cómo es esto de un Belén pro vida? Bueno, pues lo explico, ¿eh? Vamos a ver, el título del Belén es Nacimiento Gaudium, o sea, nacimiento gozoso. Ha sido diseñado por esta artista costarricense, como he dicho, en colaboración con 40 días por la vida. Va a ser bendecido en el aula Pablo VI en una ceremonia el día 15 de diciembre. Y entonces es una representación de la Natividad que combina iconografía bizantina con figuras clásicas, pero su característica más distintiva es que la paja tradicional, la paja que se pone debajo, ¿no?, del niño Jesús en el pesebre, ha sido sustituida. En vez de paja hay 25.000 cintas. 25.000 cintas, ¿no? ¿Y qué son estas cintas? Pues una cinta, por cada cinta representa a uno de los bebés salvados del aborto, ¿no? Gracias a estas oraciones y al testimonio y a las campañas de 40 días por la vida. Antes os he dicho el dato de que a día de hoy son 26.144 bebés los que han sido rescatados, ¿no? Bueno, pues los que están contabilizados. Entonces, bueno, pues digamos que en vez de la paja para que ese niño tenga un descanso cómodo, tiene una cinta, 25.000, 26.000 cintas que están representando a los bebés salvados del aborto gracias a las oraciones y el testimonio de las personas que han llevado a cabo estas campañas. También el Belén va a incluir una figura de la Santísima Virgen embarazada hasta el día de Navidad. Cuando llega el día de Navidad se sustituye la imagen de la Virgen embarazada por la estatua de Nuestra Señora y la del que adora al niño Jesús, que así ya se le pone encima de esas 26.000 cintas
que representan a los 26.000 niños que han sido rescatados, ¿no? Este Belén Provida fue inicialmente aprobado por la Santa Sede y por el Papa Francisco para ser exhibido en el año 2027, pero finalmente se ha adelantado. El Papa León ha querido adelantarlo este año. Esta artista costarricense pues ha hecho unas declaraciones diciendo que ella cree que Dios aceleró inesperadamente la exhibición de este Belén, lo adelantó 2 años debido a los actos de violencia contra los defensores de la vida, así como el creciente número de los católicos que han defendido el aborto este año. Y quizás ella también hizo una referencia al caso de Charlie Kirk, asesinado, que todo el mundo sabe que era pues un ferviente defensor de la causa de la vida. Entonces, igual puede ser también uno de los motivos por los que, como ha habido tantas agresiones a la causa pro vida, por los que el Papa ha decidido, no, vamos a adelantarlo y lo hacemos este año 2025. Bueno, pues es una bella noticia, no me digáis que no. Una bella noticia en la que decimos, el Señor cuida de nosotros. Estamos preparando el nacimiento de un niño indefenso, ¿no?, en Belén, y esta noticia provida de España y del mundo entero por ese Belén del Vaticano de estas Navidades, pues creo que bien merecía la pena. Bueno, hoy es el día de la Guadalupana y vamos a escuchar esta canción de Miriam Solís, la Guadalupana. Por cierto, una cosa, de vez en cuando recibo correos de oyentes que siguen este programa desde el podcast de YouTube y claro, y dicen, oiga, que cuando llega el momento en el que usted anuncia la canción no queda grabada ahí en el podcast de YouTube. La canción no puede quedar grabada en el podcast de YouTube por la política que tiene YouTube de derechos de autor. Entonces, los que estáis siguiendo este programa desde YouTube veis que la canción no consta, pero el link a esa canción sí que se pone en la descripción de ese vídeo. Uno debajo del vídeo tiene la descripción y ahí está el link, allí sí puede pincharlo y escucharlo, pero escucharlo que es remitido al canal en el que está publicada esa canción, y así no se incumplen las normativas de los derechos de YouTube. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos siempre de esa manera. Por lo tanto, hoy rezamos con Miriam Solís, que canta la Guadalupana. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su fuerte y su paz. Pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de hinojo,
y eleva sus ojos hacia el Tepeyac. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos? Por lo tanto, confía, confiemos, que esta Madre Providente ha sido puesta por Dios nuestro Señor para cuidar de nosotros. Seguimos adelante en este Día de la Guadalupana realizando este programa. Y si he comenzado con una noticia buena, la de la absolución de esos 21 activistas pro vida, la de ese Belén pro vida que esta Navidad se bendice y se venera en el Vaticano, ahora voy a hablar de una noticia más dura. Vamos a ver. Y la noticia nace de que pues ha habido una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido una sentencia del 25 de noviembre, que es una sentencia grave, porque obliga a todos los países europeos a reconocer la validez de un matrimonio homosexual que se haya realizado en otro país. Es el caso, este caso llegó allí desde Polonia. Digamos, en Polonia no está reconocido el mal llamado matrimonio, ¿no?, homosexual. Vale. Entonces, una pareja pues se casó en Alemania y entonces ahora pleiteó para que en Polonia fuese reconocida como matrimonio homosexual, a pesar de que en Polonia no estaba reconocido. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que sí, que Polonia tenía que reconocerles como matrimonio, puesto que habían sido casados en Alemania. Entonces, pues la Comisión de las Conferencias Episcopales Católicas, ¿no?, de la Unión Europea, porque existe una comisión que se llama la COMEC, una comisión de obispos de las conferencias episcopales de los países que están presentes en la Unión Europea. Bueno, pues esta comisión de obispos católicos ha sacado una nota criticando esta sentencia, la sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? Es decir, claro, esto es un tema clave, es un tema clave. Hay que decir que tras analizar el fallo en una reunión de la COMEC, los obispos consideran que esta decisión excede las competencias de la Unión Europea y compromete la autonomía nacional de cada nación en materia de derecho de familias. Como he dicho antes, pues el caso vino de una pareja que pretendían, ¿no?, tener ese matrimonio homosexual en Polonia. En Polonia no era posible, se van a Alemania, en Alemania se casan y ahora vuelven a Polonia y comienzan a pleitear. Las autoridades polacas rechazaron la petición por ser contraria a la legislación nacional que define el matrimonio exclusivamente como la unión entre el hombre y la mujer en Polonia. Y entonces, claro, ahora esta sentencia le obliga, esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliga a Polonia a reconocer este matrimonio, porque según la Corte, la negativa vulneraría la libertad de circulación
y la residencia de los ciudadanos europeos. Aunque el Tribunal de Justicia afirma que los estados, las naciones, no están obligadas a introducir el matrimonio homosexual en su ordenamiento. Es curioso que la sentencia dice que cada nación, cada estado, no está obligado a introducir el matrimonio homosexual, pero que sí que exige que reconozca sus efectos jurídicos cuando ha sido celebrados en otros países de la Unión. Entonces, claro, vamos a ver. Esto es una especie de trampa por la puerta de atrás. Tú imagínate, ¿no?, que en una nación no se permite el matrimonio homosexual, bueno, pues nos vamos a casar al otro lado de la frontera, y nos pasamos aquí y ahora que nos reconozcan a todos. Es decir, es entrar por la puerta de atrás tranquilamente, ¿no? Los obispos católicos de la COMECE, en este comunicado que han hecho, denuncian que se están vaciando las competencias nacionales, ¿no?, de un Estado nacional. La Unión Europea no tiene un mandato para armonizar el derecho de las familias. Los obispos católicos subrayan que el artículo 9 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza que el matrimonio y la familia se rige según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Eso dice la Carta de Derechos Fundamentales, que el matrimonio y la familia se regirán según las leyes nacionales de cada nación. Muchas de las cuales, incluyendo pues estados que son los que iniciaron la Unión Europea, siguen defendiendo explícitamente que el matrimonio es solo la unión del hombre y la mujer. Y ahora para aquí se quieren meter por la puerta de atrás, pues la obligación de reconocer, ¿no?, a parejas que han sido casadas en otros lugares. El fallo parece llevar a una jurisprudencia más allá de los fines contemplados por la Unión Europea, y por lo tanto los obispos hemos criticado especialmente el papel decepcionante del tribunal, que no respeta la identidad nacional de los estados, ¿no? Y entonces esta comisión de la COMECE, de las conferencias episcopales ante la Unión Europea, subraya que tenemos que defender la visión antropológica cristiana, que está fundada en la ley natural del matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer, ¿no? Y claro, y subrayan que los obispos, la Iglesia, se siente obligada a criticar esta sentencia, obviamente, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque tenemos temores de que esto, pues, sea un caballo de Troya, evidentemente, ¿no? Y que esto tenga efectos en cascada. La sentencia va a tener repercusiones, sin duda alguna, ¿no? Y además dice esta nota que esto tiene un riesgo de incrementar el euroescepticismo, o sea, que cada vez va a haber más gente que sea escéptica hacia Europa. A ver, si a mí Europa me va a obligar a cambiar por la puerta de atrás hasta el concepto mío de familia, oiga, entonces yo, ¿para qué quiero Europa? ¿Para qué le quiero a Europa yo? ¿Para que no me respete mis convicciones? Eso va a llegar a ser Europa, una especie de caballo de Troya por la que se me impone el pensamiento único. Entonces, claro, la COMECE dice, cuidado, que esto no va a hacer sino incrementar el euroescepticismo, que ya está creciendo muchísimo, el euroescepticismo, porque ahora hay que reconocer que hay motivos para ello, ¿no? Como por ejemplo ciertas políticas que lo que están haciendo es asfixiar a los agricultores, mientras que resulta, ¿no?, que todas las exigencias que se les ponen a los agricultores, pues resulta que revierten en que después vienen los productos desde fuera de la Unión Europea, que los cuales no tienen ningún tipo de cortapisa, como aquí se pone, ¿no? Claro, y así cualquiera hace competencia, puede competir con los productos llegados de otros lugares. Entonces, el euroescepticismo crece, pero el euroescepticismo crece porque la Unión Europea es la que lo va generando. Y esto es una llamada de atención que hace la COMECE, esta Comisión de las Conferencias Episcopales Católicas de la Unión Europea. La imposición jurídica en temas de fuerte sensibilidad moral y cultural, como es este caso, como la familia, va a alimentar, pues que haya muchas personas que desconfíen de Europa y que sientan un gran malestar hacia las instituciones comunitarias.
Bueno, con respecto a este caso ha habido alguna declaración importante, ¿no? El actual primer ministro de Polonia, que es de tendencia liberal o progresista, como se quiera llamar, bueno, ha salido, pues ha hecho unas declaraciones, digamos, de no mojarse, diciendo, bueno, pediremos un informe jurídico, veremos a ver qué hacemos, pero también ha dicho que ha tranquilizado porque nadie nos va a imponer nada distinto a nuestro país de lo que queramos. Bueno, ha hecho unas declaraciones a las que parece que se resiste a esto, ¿no? Pero el anterior primer ministro, que vamos, que era de un partido conservador y que ha sido más militante en este tema, ha hecho unas declaraciones fuertes, ¿no? Él se llama Mateusz Morawiecki, y bueno, y él ha hecho unas declaraciones diciendo, vamos a ver, ¿no? He puesto una comparativa. Hay algunos países en Europa que permiten la droga, la tenencia de droga, como Holanda. Entonces él dice, a ver, entonces según esta sentencia, si en Holanda está permitida la droga, si viene alguien de Holanda a Polonia, entonces no se le puede impedir que traiga la droga que ha comprado en Holanda, ¿no? ¿O cómo es eso? Claro, la verdad es que el razonamiento hay que decir que la ha clavado, ¿eh? La ha clavado porque dice, a ver, en esa lógica, si resulta que, aunque a ti no te impongan que Polonia tiene que aceptar también la legalización de las drogas, pero si un ciudadano polaco va a Polonia y allí compra la droga, oye, pues entonces si va a la otra nación, tú no le puedes impedir que entre con lo que ha comprado, porque lo ha comprado en el sitio donde era legal. Oiga, mire usted, es que eso en el fondo es no respetar la legislación nacional. Luego aquí tenemos un reto, tenemos un reto claro en el que se están utilizando las instituciones europeas para infiltrar un pensamiento único. Bien, y la última noticia que también comento, bueno, he comenzado el programa con noticias buenas, pero la estoy terminando con noticias duras. Bueno, pues también hay otra noticia dura y es referente a un documento que ha publicado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ha publicado unas directrices sobre la infertilidad, la infertilidad que supone un cambio radical en la concepción de la parentalidad, ¿no? El documento establece que toda persona, independientemente de su estado civil u orientación sexual, tendría derecho a convertirse en padre o madre. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Toda persona, independientemente de su estado civil, casado o soltero, orientación sexual, tendría derecho a convertirse en padre o madre. En el fondo se está transformando el deseo de tener hijos en una pretensión jurídica exigible. Yo tengo deseo de tener hijo, yo tengo derecho a tener un hijo. Algo tremendo. Esto se ha publicado el Día de la Inmaculada, O sea que aquí hay una batalla entre esa mujer vestida de sol y el dragón. Es un cambio conceptual de que se hable del hijo como un derecho. Este texto de la Organización Mundial de la Salud afirma que las personas, leo entre comillas, las personas solas y las parejas tienen derecho a decidir el número, momento e intervalo de los nacimientos de sus hijos. Claro, este planteamiento representa un desplazamiento conceptual. Claro, tener un hijo es un derecho. Desde la antropología cristiana, desde la antropología natural, el hijo se recibe, no se reclama. La parentalidad no es un derecho, sino una vocación. Ser padre o ser madre no es un derecho. Entonces, claro, lo curioso es que el niño es el gran ausente de este discurso. Porque este documento que ha sido aprobado es un documento largo de la Organización Mundial de la Salud. Oye, no se cita al niño para nada.
no se le dedica ni un solo párrafo. El gran ausente de este discurso que estoy comentando es el propio niño. El texto se centra exclusivamente en los adultos, en su sufrimiento, en sus aspiraciones, en materia de fertilidad, y no dedica ni una sola línea al bien del menor. Y obviamente este silencio no es accidental, porque cuando el niño se convierte en objeto de un derecho, deja de ser un sujeto para pasar a ser un objeto. Si tener un hijo es un derecho, entonces ese niño no es un sujeto, es un objeto. Claro. Es como, claro, como pasaba con los esclavos, que los esclavos pasaban a ser objetos más que sujetos, ¿no? El menor queda así reducido al estatus de producto, fabricado en laboratorio, seleccionado, transferido, congelado, eventualmente eliminado, si no responde a las expectativas, ¿no? Entonces, este es un tema muy serio, y aquí una vez más, ¿no? Venimos a decir que hay organizaciones internacionales, pues que dan miedo, porque son caballos de Troya en las que las ideologías se infiltran a través de ellos, ¿no? Habla este documento, la palabra niño, hijo, nada, ni la dice una sola vez, y lo que repite es equidad, 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 ¿no? La Organización Mundial de la Salud solicita a los estados que abran la fecundación artificial no solo a las parejas estériles, sino también a los que no puedan concebir de forma natural, solteros, parejas homosexuales, personas trans, equidad, equidad, ¿no? Es obviamente, pues una pretensión de legitimación de una tendencia global, ¿no? Esta tendencia global no surge de la nada. Es como el deseo constituido en derecho. Es esa tendencia que tenemos a que convertir nuestros deseos en derechos. Es olvidarse de que existe una ley natural. No son los padres los que tienen derecho a tener un hijo. En todo caso es un hijo el que tiene derecho a tener unos padres. Claro, la diferencia es sustancial. La diferencia es sustancial, ¿no? Bueno, pues como vemos, estás el mundo ardiendo, que decía Santa Teresa de Jesús. Estás el mundo ardiendo, y nosotros obviamente tenemos que estar atentos en esta gran batalla. En este día de la Guadalupana, ¿no? Decimos, esta gran batalla. Esta mujer vestida de sol, que por cierto, el manto de la Guadalupana refleja esa constelación de esa mujer vestida de sol, que está en batalla. Sí, y existe esa gran batalla, ¿no? En la cultura actual, y tenemos que estar atentos y tenemos que estar alerta. Y cuando Santa Teresa de Jesús decía, hermanas, estás el mundo ardiendo, ella lo decía sobre todo porque en aquel tiempo pues el luteranismo se expandía, ¿no? En Europa, y la unidad de la Iglesia se estaba resquebrajando. En el siglo XVI, ¿no? Claro, ella lo vivía con un sufrimiento tremendo. Estás el mundo ardiendo, queridas hermanas. Y sacaba consecuencias. Y nosotros aquí vamos a estar distraídas en tonterías y en bagatelas. No podemos distraernos en tonterías. Tenemos que tener el espíritu alerta. Tenemos que vivir alerta de lo que acontece en el mundo, porque hay una gran batalla por la instauración del reino de Dios y por el intento de expulsar esa presencia de Cristo Rey, de este reino, ¿no? Nos unimos pues en oración y en ayuno a esta gran batalla, en este tiempo de Adviento en el que estamos. Bueno, quiero concluir el programa recordando pues que estamos en la campaña de Adviento Navidad de Radio María, y que, bueno, tiene como título, como lema, Camino de Belén, todos uno en Jesús y María, y a mí se me ocurre hacer esta reflexión. Vamos al portal de Belén y vamos a ofrecerle voz a la palabra. Es la palabra hecha carne, que ha venido a hablar al mundo. Voy a ofrecerle voz. ¿Y qué voz le puedo ofrecer a la palabra? Bueno, pues Radio María. Es una voz, ¿eh? Hete aquí, por lo tanto, que nuestra campaña pues está llamada, ¿no? a multiplicar
multiplicar esa palabra para que llegue a todos los oídos y a todos los corazones. Está ya abierta la campaña y quien quiera llamar en este momento puede hacerlo al teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Allí hay voluntarios que atienden a todos aquellos que llaman para participar en esta campaña navideña. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.